La policía trata de esclarecer qué ocurrió en esta vivienda de Getafe donde fallecieron anoche dos menores, uno de ellos con parálisis cerebral. Los hermanos estaban solos y encerrados en la casa cuando llegaron los equipos de emergencia. Empezaron a venir ambulancias y salí a la puerta y vi a la madre que venía corriendo. Por favor, dejadme ver a mis niños, dejadme ver a mis niños. Los bomberos, desplazados por un aviso de incendio, entraron con las llaves de la madre. El humo invadía toda la casa y las llamas salían de uno de los dormitorios. El problema es cuando entran los bomberos de la Comunidad de Madrid en esa habitación y se encuentran con los cuerpos de los dos niños. Estaban quemados, con lo cual, pues bueno, ya estaban fallecidos. 5 minutos después, Emergencias recibía el aviso de un presunto suicidio. El padre de los niños, de 46 años, había sido arrollado por un tren de cercanías. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más en vivo y en directo. Absolutamente estamos haciendo Si Somos. Bienvenidos todos. Bienvenidos a este viernes, como siempre, ya saben, un viernes policial, un viernes distinto, quizás a lo que estaban viendo ahora, lleno de humor, lleno de risa, pero también tenemos que aterrizarlo y ver un poco la realidad que existe, que muchas veces no se toca como debiera ser. ¿Tenemos cortina? Sí, señor director, aquí parte entonces Viernes Policial. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. ¿Qué duda cabe si yo les digo que de todas las formas de homicidio que existen, hay una que es por lejos la peor? Porque es un llamado a la desnaturalización humana. Y eso significa el término que de aquí en adelante jamás se lo olvide, todos ubican parricidio. Pues bien, eso significa el asesinato de un pariente, pero cuando la filiación es de padre a hijo, algo que va contra natura, contra cualquier tipo de instinto de supervivencia, contra cualquier tipo de estructura cultural social, eso es un filicidio. Cuando los padres, desnaturalizados por razones ya sea de enfermedades mentales, por un complejo nivel de estrés o porque sencillamente no saben lidiar con sus demonios internos, terminan de la forma más terrible, brutal y, digámoslo, para la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, de manera inexplicable, asesinan a sus propios hijos. Uno de los últimos casos, porque la otra vez hablamos sobre esta relación un poquito fría, un poquito distante de esta madrastra, ¿cierto? Esta mujer de República Dominicana que asesina a este pequeñito de 8 años en España, del cual, por supuesto, el padre del pequeño, su pareja no sospechaba nada. Sin embargo, esto que pareciera que sucede solo muy de vez en cuando, los casos que les vamos a traer ahora han ocurrido en el último tiempo, en el año 2018. Todo esto pareciera que es una especie de signo de los tiempos. ¿Qué pasa? Que hay esta desvinculación, esta especie de ruptura de cordón umbilical que nos une a la gente, consanguíneamente, que nos hace esta inhumanidad que finalmente hace que un padre asesine a su hijo. Y en este caso, que un padre, quien se sabía, que tú le preguntas a vecinos hasta el día de hoy, cualquiera, que él daba la vida, la existencia por sus dos pequeños, termina asesinándolos. Eso te quiero preguntar, porque hay necesariamente que tener antecedentes previos, es decir, de maltrato psicológico, físico, como sea, de un padre a su hijo, o no necesariamente. Esto puede ser de la noche a la mañana. Lo que tú acabas de decir, Camila, ¿sabes qué es? Es como lo que uno exige. Es como, por lo menos, ya todo es quiero loco, o sea, entender qué pasó acá. Si esto es una historia donde se va repitiendo la crueldad, el maltrato, las golpizas, como un patrón. como un patrón, es lógico, o por lo menos es más fácil entender que esto haya terminado de una manera tan horripilante como los casos que vamos a revisar. Pero en esto, la verdad es que fue sin ningún previo aviso y te puedo decir que casi sin ninguna explicación lógica. Vamos a entrar en este primer tema de este padre que asesinó incendiando la habitación donde estaban sus dos pequeños. Ya les diré sus nombres y sus edades, pero para aquellos tenemos la siguiente nota. Atención. La policía trata de esclarecer qué ocurrió en esta vivienda de Getafe donde fallecieron anoche dos menores, uno de ellos con parálisis cerebral. Los hermanos estaban solos y encerrados en la casa cuando llegaron los equipos de emergencia. Empezaron a venir ambulancias y salí a la puerta y vi a la madre que venía corriendo. Por favor, dejadme ver a mis niños, dejadme ver a mis niños. Los bomberos, desplazados por un aviso de incendio, entraron con las llaves de la madre. El humo invadía toda la casa y las llamas salían de uno de los dormitorios. El problema es cuando entran los bomberos de la Comunidad de Madrid en esa habitación
y se encuentran con los cuerpos de los dos niños. Estaban quemados, con lo cual, pues bueno, ya estaban fallecidos. 5 minutos después, Emergencias recibía el aviso de un presunto suicidio. El padre de los niños, de 46 años, había sido arrollado por un tren de cercanías. Lo que acaban de escuchar Tremendo. siendo que es un resumen, la verdad es que este relato de pocos segundos ya te deja completamente descolocado, con los pelos de punta, con un signo de interrogación dibujado en el rostro. Aquí es como este hombre, ¿cierto? En esta localidad que está dentro de Madrid, ya le llaman el chacal de esa localidad. Porque aquí nace una pregunta, que es ¿cómo alguien se distorsiona, se le corre el centro y es capaz de planear, tomar la decisión y luego ejecutar el asesinato de sus dos hijos? Ahí está, llamémosle desde ya como el chacal de Getafe, en Madrid, España. Esta pequeña localidad donde fue llevado a cabo este cruento asesinato. Lo que están viendo, no se equivocan, es el padre haciendo una de las tantas veces que él aportó con estas carreras, como estas maratones, que de alguna manera servían para recolectar fondos para niños con algún tipo de problema, ya que su hijo estaba postrado en silla de ruedas, ¿cierto?, por un problema cerebral. Y de repente decido, junto con su hermana, asesinarlos y nada menos que quemándolo, incendiándolo en su propia casa. Sí, bueno, ya te voy a preguntar cuáles son las edades de estos niños. Interesante saber si esta es una persona que en qué momento de la vida, quizá en alguna situación familiar, se le ocurre y, digamos, en el buen chileno, se le va un enano para el monte y decide matar a sus hijos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Habían antecedentes quizás patológicos de este padre? Estamos claros que desde la base no hay ningún tipo de justificación, pero quizás sería interesante, ¿por qué no?, informarse un poco, saber un poco el perfil de esta persona, la edad que tenía, cuál es la situación, está una persona que vivía con la madre de sus hijos o no. Empezar un poco en tierra derecha y saber de qué se trata este caso. De todas maneras. Quería preguntar una cosa a la Carla específicamente. Porque, a ver, un psicópata, todo lo que me hablaba acá, tantos psicópatas que hablamos los viernes, puede ser que esté dentro de mí, por ejemplo, dormido, que a lo mejor esté dormido dentro de mi ser durante 30 años y de un día para otro despierta y comete una atrocidad como esta. Si es un psicópata, es muy difícil que despierte de un día para otro. El psicópata en general incluso puede tener antecedentes genéticos, que como cuando hemos hablado del gen del mal, cosas así. Hay psicópatas que son de familias que son muy problemáticas, muy conflictivas, en que los familiares entre sí se llevan mal. Y aunque suene extraño, porque nosotros solemos hablar de psicópatas como que le hacen cosas a otras personas, exacto, es extremadamente común que el psicópata odie a alguien de su familia y le quiera quitar la vida. O sea, incluso, en este caso un psicópata se ha estado ocultando en su rol de padre. No tiene... Claro que puede ser. Okay. Incluso también hay psicópatas que es muy común que odien a un hermano, que odien al papá, que odien a la mamá y que al nivel de querer matar a alguien. No son conscientes de la realidad de estas personas. Porque Sí, son absolutamente. totalmente absurdos. Pero ¿cómo Sí. puede ser que...? Son conscientes, Tere, pero son conscientes desde lo racional, no desde De lo lo sentimental. emocional. Entonces saben lo que hay que hacer, saben lo que corresponde, lo que está bien, lo que está mal y por qué pueden ser enjuiciados socialmente. Son actores. Pero no lo sienten. Entonces, cuando se portan bien, por así decirlo, es porque hay que hacerlo nomás. No porque ellos sientan daño al hacerle algo a alguien. Absolutamente. Tenemos el siguiente titular, querido Simón, porque a pedido de Camila vamos a entregar los presentes, vamos a ver la ficha técnica de este padre asesino. Un hombre mata a sus dos hijos, ahí ya tienen las edades, de 8 y 13 años, Ay, en Dios Madrid. mío. Viejo, y aquí no ocupo más, porque no se puede poner más letra del titular. Y luego se suicida. Ojo, tenemos antecedentes, el hombre dejó una nota. Como les decía, esto ocurrió en Getafe, esto es en Madrid, España, por supuesto, una de las principales ciudades dentro de este país, madre patria dentro de la península ibérica. ¿Quién es el autor? Su nombre, conozcámoslo desde ya. Él obedece al epíteto de José Alberto Gálvez. 46 años, 13 y 8 años tenían sus hijos, a quienes asesinó para posterior e inmediatamente después de cerciorarse de lo que el lugar que él durante muchos años llamaba su hogar, el lugar donde yo crío a mis hijos,
donde vivo con mi esposa. De momentos familiares, de recuerdo, de almuerzo, de llegó la hicieron abuelita. vida. Claro, un hogar, de la Donde calidad celebraban de un las hogar. navidades, Camila, donde Todo. celebraban los cumpleaños, donde se juntaban con sus amigos a comer, donde ellos encontraban un reducto de refugio cuando afuera tenían que enfrentarse con los problemas que todos tenemos de supuesto. tener que trabajar, pagar cuentas. La vida cotidiana. La vida cotidiana y este refugio que ellos llamaban su casita, y este hombre dedicado, hasta lo que entendemos, completamente en vida, carne y hueso para sus dos pequeños. Y de repente aquí, cuando hacemos esta sección policial, es porque de alguna manera queremos entender cómo esto puede llegar a pasar. ¿Qué piezas que no entendemos en estos momentos del rompecabezas nos faltan para lograr no justificar, pero por lo menos tratar de comprender y hacer esto mucho más pasable en términos psicológicos, ¿ok? Estamos en el martes 20 de marzo, recientemente, a las 20:15 horas, a las 8:15 de la tarde o noche, cuando suena el número de emergencia 112 en esta comunidad en Madrid. ¿Por qué alguien llamó, un vecino llamó, cierto, a los bomberos? Porque comenzó un incendio en la planta baja de un edificio y, por supuesto, las otras personas que vivían dentro de este conjunto habitacional deciden marcar el número de emergencia para que vengan a hacerse cargo del incendio luego de que llamaron a tan querido vecino, a tan respetado conviviente, a tan acostumbrado de las acciones benevolentes que hacía este hombre. Y al no contestar, bueno, llaman ellos mismos, los vecinos, a los bomberos. Fíjense que si bien el incendio ya estaba bastante avanzado y las llamas salían por las ventanas de este edificio de departamento, en donde ya se rumoreaba de parte de los vecinos, bueno, si no contestó acá el dueño de casa, pucha, que lata, se les quemó el departamento, pero menos mal que ellos no estaban, porque si no hubieran contestado. Ya voy a decir qué encontraron ahí y para qué yo necesito el mapa. Atención, señor director, por favor, vamos entendiendo dónde esto es lo que ocurre. Punto de inicio de la casa de José Alberto. Punto de llegada, atención, estación de trenes. Estamos, fíjense, en el extremo superior izquierdo, lugar de la casa del incendio. Y atención, el punto verde en el ángulo inferior derecho. El punto verde, que es donde el hombre inicia arriba el incendio, mata a sus dos hijos y en el verde él termina lanzándose a las líneas del tren donde se suicida. Salfa, él tenía algún tipo de, o sea, no de antecedente delictual, sino que antecedente en cuanto a su convivencia con su hijo. Era violento, tenía una buena relación, tenía algún tipo de depresión, de frustración en la vida, algo. Querida amiga, no sé. Por desgracia, sí se sabía. Ah, ya. Pero no te creas. Pero nada extremo, ¿no? ¿Sabes por qué digo por desgracia? Porque el hombre era considerado como un ferviente padre modelo, amoroso con sus hijos. Pues digo por desgracia. Porque si él hubiera sido violento, hubiera sido un tipo brusco, maleducado, golpeado en su niñez y que hoy día repite esta conducta, Claro. uno dice, bueno, hay que echarle la culpa quizá un poquito más atrás también. No se justifica. Y digo, por desgracia, porque ahora sí que yo no entiendo cómo alguien que se dedicaba, escúchenme, literalmente lo que voy a decir, día y noche, de un hombre que no tenía trabajo y que en algún momento, pudiendo encontrar, decide no trabajar porque era el que tenía mayor fortaleza, incluso que su señora, que era una profesora de idioma, que salía todos los días y que no estaba en ese momento en la casa, porque él dijo, yo me voy a hacer cargo, y efectivamente así lo hacía, de cuidar a sus pequeños. No, le quiero preguntar a Carlita, las cosas que pudo haber llegado a vivir esta persona en el día a día, depresión, angustia, problemas económicos, ¿eso puede llegar a dispararle una violencia interna que se la descarga con sus hijos? Mira, una depresión muy potente no es que descargue violencia interna, pero sí puede desencadenar las ganas de perder la vida y de uno matarse, de suicidarse. Una depresión puede llevar al suicidio y hay depresiones que son tan potentes que desencadenan psicosis. Hay un tipo de depresión que se llama depresión psicótica y va acompañada de delirios. Pero tenés que ser propenso a ese eso. tipo de... Sí, sí. Ese tipo de depresión psicótica puede llevar a que alguien se mate. Suspenda eso acá, porque eso es lo que queremos llegar precisamente, porque hay un prediagnóstico de aquello, que es donde siempre concluimos en el perfil de él, ¿ok?
Vamos en la parte donde los vecinos llaman, producto del incendio, a los bomberos. Atención, ellos llegan. Finalmente, siendo que llegan apenas 5 minutos después del reporte del incendio, no les costó tanto apagar este inmueble, que es bastante pequeño. Lo que no contaban es que se encuentran con un espectáculo horroroso, porque en una de las habitaciones, sobre la cama y al lado de ella una silla de ruedas, encuentran a 2 niños de 8 y 13 años calcinados, donde ellos ya confiesan posteriormente sentían el horror por el característico olor a quemado que salía de la habitación, que es súper terrible. O sea, lo voy a decir con todas sus letras, el olor de una persona quemada es igual al de un asado. Cuando alguien está y los vecinos están poniendo carne a la parrilla, se siente así. Es una cosa horrible que contrasta algo que tú has olido, digamos, y que lo relacionas con un festejo, alguna celebración, al ver que la fuente de ese olor, en este caso eran 2 pequeñitos que estaban encima de una cama, que fueron, obviamente, víctimas de este incendio, ¿ok? Y, obviamente, las primeras causas, lo que se entiende, los paramédicos tratando de entender qué pasa acá, es que si los niños esperaban todos que hubiesen muerto asfixiados, que generalmente es así en los incendios, sí, producto del humo. Pero ojo, no es tan fácil porque el humo es tan caliente que te quema, además los pulmones, no es solo que te asfixia. Y que posteriormente luego ellos, muertos por la falta de oxígeno, las llamas los habrían alcanzado y finalmente hubieran muerto producto de las llamas. El varón, el niño el que tenía 13 años y la niñita de 8. El mayor, el niñito, el que tenía por un problema cerebral, estaba postrado en silla de ruedas. Preguntarte si esto estratégicamente estaba todo puesto en su lugar, premeditado. ¿Qué pasa con los niños, siendo de alguna manera mucho más versátiles, queriendo escapar? Los niños corren, gritan. Se nota cuando está la presencia de un niño, más cuando es un niño que necesita auxilio. Sí. ¿Qué pasa? ¿Esta persona los encierra, los amarra? Porque ellos no pueden escapar de alguna manera, porque él, digamos, se termina matando, pero kilómetros más allá. ¿Qué pasa en ese momento? Te lo voy a contar, porque vamos a llegar a ese punto que es el que necesitamos tratar de entender de qué es lo que se va creyendo paso por paso y de cómo vamos cayendo que finalmente todo es mucho peor de lo que se cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le acabo de relatar algo tremendamente impactante. Sale el olor a quemado, los bomberos ya saben que se van a encontrar con alguien que murió en las llamas. Peor aún cuando esta horrorosa imagen tiene que ver con 2 pequeñitos que están puestos en el colchón. Y entonces, en las primeras pesquisas, los médicos tratan de entender de que ojalá, y es lo que se entiende, que no se ven, como tú dices, que hayan tratado de escapar, no están en el suelo, están acostaditos en la cama, es que seguramente se asfixiaron. Como muchas personas mueren con las estufas y, todo lo y sin darse cuenta. Claro. ¿Ok? Absolutamente. Pero esta historia no termina acá, porque 5 minutos más tarde llama otra persona, de nuevo el número de emergencia, para avisar de que una persona, un hombre, un adulto de 46 años se acaba de tirar a las vías del tren, que obviamente poco y nada quedó de este cuerpo, que era claramente la intención primaria de esta persona al arrojarse a las vías. Fue ahí cuando los datos, palpando, sacando los antecedentes, sacando el RUT, ¿cierto? El DNI de esta persona, más un mensaje que había dejado, dicen, este fue el hombre que provocó el incendio. No solo eso, este hombre es el padre de estos 2 niños. Por ende, este hombre, y así es, provocó el incendio con la única intención de quemar y darle muerte a sus 2 únicos hijos de 8 y 13 años. No, increíble. O sea, imagínate, el panorama ahora está en un plano de complejidad de horroroso, porque ya la primera parte de esta historia es lo suficientemente macabra. No hay otra palabra. Cuando ya le sumas que el padre se suicida, es peor. Y ya hay un tercer antecedente. Cuando logran entender por qué suicida, y ya vamos a meternos en la cabeza de este hombre para ver si podemos entender cuál está la raíz de todo este problema, solamente les doy el dato que el hijo mayor, el de 13 años, producto de una parálisis cerebral, eso era lo que lo mantenía en la silla de ruedas, es que cuando yo les quiero mostrar otro dato más que tiene que ver con el siguiente titular, los niños ni siquiera murieron quemados o asfixiados. ¿Cómo? Pasó antes otra cosa, que es lo que anuncia el siguiente título. Atención.
Los niños de Getafe murieron ahogados antes de incendiarse la vivienda. ¿Por qué? Porque luego cuando hacen la autopsia se dan cuenta de que los pulmones tenían agua. Entonces, retrocedimos en el tiempo. Este padre de 46 años, dedicado en cuerpo y alma, no queriendo trabajar para que no le falte la presencia de uno de sus padres, la presencia paterna, el hombre que decide, yo soy el que mejor me puedo bancar esta situación, querida mía, esposa mía, anda a trabajar, tú despréndete un poco que yo voy a llevar esta carga acá dentro de la casa. Él, en algún momento, toma la decisión de asesinar a sus hijos y hasta lo que se entiende, los mete por separado, mientras al otro lo tiene distraído, al parecer a la pequeñita, en una tina. Les hunde la cabeza y los ahoga. Los ahoga. Luego retira el cuerpo, lo envuelve, lo deja en otra parte y va a buscar al otro hijo, a la hija en este caso, y la vuelve a hundir con la fuerza de un hombre de 46 años sobre su pequeñita de apenas 8 añitos. Le hunde la cabeza en una tina que la tenía llena con las mismas aguas donde su hermano mayor acababa de asesinar hace pocos minutos. Poco se necesita en tiempo para matar a una persona por asfixia. 2 minutos es suficiente. Y finalmente junta estos dos cuerpos, los lleva a la cama, deja la silla de rueda al lado y es cuando decide llenar, al parecer, con algún tipo de combustible la pieza, le prende fuego y cuando él está seguro de que las llamas han abrazado completamente y de que el inmueble se va a quemar y va a quedar en nada, él se va caminando a los pocos kilómetros, un par al menos, hasta estas vías del tren donde se lanza y ya les voy a explicar, donde él da su escueta explicación de por qué hizo esto. Ahora, partimos de la base que ninguna explicación aquí nos va a bastar. Ojo. Maestro, uno tendría a pensar que este hombre quería hacerle daño a los niños, pero a mí me da la sensación que quería hacerle daño a su mujer. Porque ella trabaja, ¿cierto? Exacto. Está en el trabajo. Ella no se enteraba de nada. Entonces, por ejemplo, ella vuelve a su trabajo, llega, no tiene hijos, no tiene marido, no tiene casa. No tiene nada. O sea, te quedas sin nada de un minuto a otro. Me queda la sensación de que él quería quitarle todo a ella, más que vengarse con los mismos niños. Sí, pero sabes que, pero disculpa, Carla, es que yo encuentro que una cosa es más terrible que la otra. Siento que si esa es la teoría, ¿por qué no matarlos? Disculpa, mira lo que estamos hablando, de matar a niños. ¿Por qué no matarlos de una por último? Porque sabes que no nos vamos a ir al detalle, pero esta cosa de ahogarlo... No, pero quédate ahí, Camila. ¿Te das cuenta que a mí te juro que yo lo hablo y se me paran los pelos porque no lo puedo creer? Se me corta el corazón. Ese forcejeo del niño pataleando a mí me supera. Camila, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? A ver, hay una cosa que a mí no me cae en la cabeza, que es matar a un hijo, ¿ok? Que es el de prácticamente de todas personas con un mínimo sentido común. Sí. El que ya me supera, así que... No, realmente no lo entiendo, no me cabe, es de que una vez que yo he tomado la decisión de matar a un hijo, con la justificación, no para la enfermedad mental que cada persona tenga, el de soportar los minutos mientras lo está haciendo, donde hay un espacio, creo yo, infinito de arrepentirse de qué estoy haciendo, cómo se me ocurre. Mi hijo se está colocando morado, me está mirando, está llorando, está gritando y yo sigo, bueno, te juro, son imágenes con las cuales, querida Camila, yo no quiero lidiar. O sea, yo soy una persona de cine. Las imágenes he visto todas, de las más cruentas, desde la Deep Web hasta las películas más absurdas. Y yo esto ni siquiera me atrevo a lidiar porque no me lo permito imaginar. No quiero jugar con eso. Me supera, es más de lo que yo puedo aguantar como papá. Pasa, Salfa, que obviamente cuando estas cosas pasan hay algún tipo de patología importante, una distorsión importante que es la que sostiene que alguien logre hacer esto y llevarlo ese nivel de distorsión adelante. Y con respecto a lo que decía Lama, de cómo un padre deja muerto a los hijos, se muere él y deja viva a la mujer, no deja casa, puede llegar a querer hacerle daño a ella. Hay estudios que hablan de estos casos de padres que matan a hijos y fíjense que hay una gran cantidad de casos
que matan a los niños y se suicidan ellos. No porque se arrepientan después y les venga una angustia y se van a suicidar, sino que porque lo planifican de antes. Puede ser por lo que dices tú, por dejar un daño. Eso en los casos, por ejemplo, de las celopatías, que quieren dañar al otro y cagarle la vida, por así decirlo. Y hay otros casos que son personas con una depresión tan potente que no quieren que los niños tampoco queden en este mundo tan cruel, por así decirlo, o que no tengan con quién estar fuera de esa persona. Ok. Y sin embargo debo decirle que aunque ustedes no lo crean, todas las teorías, en la lógica que están dando, están todas equivocadas, fíjate. Nada de esto, porque ¿cuál es el problema de este caso? Que tratamos de dar una explicación. O sea, queremos una explicación. Y ninguna vale, porque en realidad esto es mucho más extraño de lo que parece. Para que ustedes entiendan, cuando este hombre, a este padre de 46 años, amoroso, tremendo, activista, como vimos en algunos, ¿cierto?, de los apoyos, él salía, era como una especie de maratonista, le salía a correr y muchas de esas carreras eran con un discurso, eran con esta potestad de decir, corro por todos los niños, digamos, que tiene... Exactamente, y muchas de esas carreras era la maratón entera empujando la silla de ruedas de su hijo. Con él hacía las carreras y todo lo demás. Irónico. Sin embargo, cuando este hombre lo encuentran, él lo estamos viendo, ese es, sí, esa sonrisa no es cínica. No se equivocan, ese hombre es amoroso, es un buen padre. Ya vamos a tratar de entender, digamos, qué pasó acá, porque aquí me gustaría un poco que nos pusiéramos en el rol después de lo sucedido de la esposa. O sea, yo creo que ella no hay terapia que le saque, digamos, que logre integrar este horror. Vamos al hombre, se acaba de tirar las líneas, su hijo acaban de ser ahogados en una tina, puestos en una cama, les prendió fuego. Él salió a las vías de un tren y se tira donde, indudablemente, de inmediato pierde la vida. Lo registran y encuentran una nota. Esa nota dice, breve, lo siguiente. He matado a mis hijos, coma, no quiero que sufran. ¿No quiero que sufran? Se acabó. Nada más. Eso es todo. No hay más mensaje. Se postuló que la pareja, atención, estaba con problemas de separación. Que no estaba claro si había llegado a violencia intrafamiliar, pero que al parecer había una intención de querer alejarse el uno del otro, además en la pelea y el problema de la custodia de los hijos. Era tan horroroso este crimen que la policía insistió en tratar de entender esta línea, esta directiva investigativa. Pero pasaron 2 días, saltaron familiares, saltó la esposa dentro de su crisis nerviosa, saltaron los vecinos y le dijeron, lejos de esta hipótesis que ustedes están barajando, simplemente porque quizás como todos nosotros, como usted en la casa y como nosotros acá en el estudio, necesitamos como un alivio personal de cada uno que estamos escuchando esta historia, de encontrarle algún tipo de razón, es que ellos eran una pareja de amigos, matrimonio además, muy unidos, que juntos hasta ahora habían luchado y que eran particularmente felices en su relación en la crianza con sus hijos. O sea, ellos eran integrados en una comunión que es la postal cuasi más perfecta que tú te puedes imaginar de una familia que se cuida a sí misma. Y buenos padres, al final, perdona, las relaciones amorosas... Hay momentos de crisis, hay momentos de rabia, de frustraciones, también de alegrías, en fin, pero de desuniones. Pero no la desunión de la paternidad o la maternidad. Me parece que cuando uno intenta hacer una buena pega con eso, pucha, hay un gran porcentaje logrado de relaciones familiares. Pero incluso si se requiere una separación, se hace muchas veces pensando en el bienestar de los hijos. Ese es el punto también. Y que a mucha gente le puede estar pasando en su casa, que se está separando, que tiene la duda. Pero muchas veces la decisión correcta es que efectivamente no vean peleas, no vean agresiones, no vean maltrato. La verdad que de pronto esa sí pasa a ser una buena determinación. Imagínate lo que termina esta situación por querer forjar quizás algo, la familia feliz. No se sabe. Absolutamente, y te repito, querida amiga, José Alberto, el padre, suicida, ¿cierto? 46 años, no trabajaba. No porque no tuviera algún título que lo respaldara, no porque no quisiera, era porque él se quería dedicar tiempo completo a sus 2 hijos. De hecho, él se desvivía por su hijo mayor de 13 años con la parálisis cerebral, le llamaba
Mi ojito derecho, le decía, porque eso es un término que se usa mucho en Norteamérica y países de Europa, así como dice, eres mi corazón, es decir, se dice en inglés, eres la niña de mis ojos, la pupila de mis ojos, en este caso era mi ojito derecho. José Alberto, decían los vecinos, era un hombre tímido y como yo les explicaba, pasaba mucho tiempo en términos de distracción que lo lograba combinar con un sentido activista en corridas y maratones locales, donde muchas de las platas que él conseguía, porque ojo, no tenían un mal pasar, se la entregaba a fundaciones o a otros niños como su hijo con alguna dolencia similar. Y como vieron ahí, algunas de estas maratones las hacía empujando del principio hasta la meta en la silla de ruedas con su pequeño que lo acompañaba en estas corridas. Yo no quiero quedar como un tipo retrógrada, ni poco moderno, ni mucho menos, pero ahí los roles están, como los conocemos, normalmente cambiados. Claro, tradicionalmente. Claro. Él está en la casa y ella trabaja. En algún minuto me imagino que a muchos hombres, no sé si este es el caso, no sé si le pasa a todos, le puede generar alguna frustración no ser el que trae el pan, ya que el hombre tiene ese rol de alguna manera de ser el que... Generalmente yo creo que eso puede pasar si es que tú quieres y no te sale, si lo intentas y no te resulta. No, él fue su decisión. Claro. Sí, pero él pidió este rol. Claro, pero esa decisión es de la boca para afuera. Nosotros sabemos por dentro de él si había alguna frustración respecto a ser él quien estaba en la casa y su mujer decía que tenían problemas familiares y de pareja. Puede ser también alguna de las aristas de esa pareja. La verdad es que por muy machista que alguien fuera, yo creo que no era el caso, ya que si fuera machista ni siquiera hubiera pedido primero quedarse al cuidado de sus hijos. Sin duda. Entonces, y la separación de, me molesta, yo debería estar trabajando, mis amigos me molestan, así que voy a matar a mi hijo, yo encuentro que es demasiado. Yo encuentro que es una separación demasiado extrema. Yo creo otra cosa, porque él al no tener antecedentes de violencia ni de psicopatía claramente, porque se sabría, o sea, un psicópata se nota a la distancia, a mí se me ocurre que él tenía un tipo de depresión y que por esta depresión él no quería estar en este mundo y sentía que sus hijos tampoco tenían que quedarse sufriendo. Y lo dice ahí, po. Exacto. Vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos obviamente para tratar de entender, antes de entrar en la declaración del perfil psicológico, él para que desarrollemos ahí esa parte, es cuando hablan respecto, cuando digamos que esta persona ya no está para defenderse y su esposa no se le puede preguntar por el estado de shock en el que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa entonces? Es que la gente sobre el roder empieza a hablar. Ojo, cuando un padre ha matado a su hijo, a no dudar que estamos esperando las peores condenas del infierno. No pasó eso. Sus vecinos, entre otras cosas, decían lo siguiente a partir de esta gráfica, señor director. ¿Quién habla? Un vecino de José Alberto Gálvez, la fuente, este medio, El Español. Era un hombre serio, muy tímido, que vivía por y para su hijo. A menudo me preguntaba, a este vecino a que está hablando, si podía ir mis hijos a jugar con los suyos. Los quería integrar. Todo lo hacía para que lo pasaran lo mejor posible. Sobre esto, otro vecino dice que la familia era aparentemente normal y que Raquel, la esposa, aquí están todos de acuerdo, era, abro comillas, toda bondad. La mujer que no pudo hacer nada porque estaba trabajando, estaba fuera de la casa, era toda bondad. De hecho, los dos hijos, el de 13, que están en la silla de ruedas, y la niñita de 8, eran bastante conocidos por los vecinos. El niño era de una alegría inmensa, decían los vecinos, estoy hablando con comillas, siempre sonriendo en su silla de ruedas. Y su hermanita pequeña, un verdadero angelito de pelo rizado y castaño. La madre también era muy conocida en la localidad madrileña por su activismo y por participar y reunir fondos para campañas para hijos con necesidades especiales. Quiero repasar, antes de que continuemos, porque ahora vamos a entrar al perfil, donde el vecino dice, cuando él pedía que sus hijos podían ir a casa de otras personas para que jugaran con los hijos de otra gente, para que, dice acá, todo lo posible para que ellos lo pasaran lo mejor posible. ¿Qué entendemos con eso? De que el papá de alguna manera le traspasaba a sus vecinos que estaba haciendo un buen trabajo, pero de que ellos estaban un poquito, ¿cómo decirlo?, angustiados y amarrados a la condición, ¿cierto?, de este niño que estaba en la silla de ruedas y que quizás los papás querían, no sé, algo, otra cosa, digamos, de lo que estaba ocurriendo ahí. Siendo que, insisto, yo escucho y me parece que estaban dando el máximo y con los mejores resultados posibles. Claro. Y sin embargo, este hombre decide, y por favor, y necesito volver a la escuela, decide asesinarlo, ahogándolos primero y quemándolos y suicidándose después, donde dice, he matado a mis hijos,
no quiero que sufran. Y aquí viene la pregunta, querida Carla, es que si el que estaba sufriendo eran los hijos o estaba sufriendo él. Partimos con este titular y le doy la pelota a mi querida compañera. Dice así, Simón. La policía cree, esta es la teoría que hasta ahora no confirmada, pero lo que han deslizado, cree que el padre, el chacal, perdona que lo diga así, como mucho lo estoy simplemente haciendo un eco y referencia de los dichos de allá, el chacal de Getafe mató a sus hijos por un brote esquizofrénico. Y te digo más, según el especialista, dice que estaría desarrollando una incipiente esquizofrenia. ¿Existe algo así como una incipiente esquizofrenia? Mira, puede haber un brote esquizofrénico a cualquier edad, es más común que sea en la adolescencia. Perdona, pregunta, ¿yo puedo ser esquizofrénico y no lo sé y simplemente no ha pasado porque Sí. no me ha ocurrido algo en la vida que lo gatille? Sí, pero mientras más grande es uno es más difícil, o sea, ya lo sabría. Se sabe, ¿sabes qué es lo que sí se ve antes del brote? Una personalidad diferente, muy excéntrica, es gente media autista, metida para adentro, Tímido como él. meticulosa, pero en exceso, ambivalentes, como que su parte afectiva es media rara, son excéntricos, son como Ahora, extraños. pero los ayúdame a tratar esquizofrénicos. de encajar este diagnóstico con este hombre que es tímido, pero sale a la calle y habla y sale corriendo Yo con dudo- su hijo en mira, silla de ruedas. ¿Qué está pasando acá? Yo dudo que esto sea un brote esquizofrénico. El brote esquizofrénico en general es un poco más excéntrico. Es como que o vieron a Jesucristo que Claro. vino y les dijo Son que Napoleón. tenían que ir. Es más excéntrico. Como delirios místicos. Pero lo que sí existe, que es lo que le decía yo a Tere antes, es la depresión psicótica, que es cuando tú tienes una depresión tan profunda que empiezas a delirar y escuchas voces que te dicen que te tienes que quitar la vida, ves que Dios te está sugiriendo que es mejor que tus hijos dejen este mundo. Es como que tu parte afectiva es tan potente que empiezas a ver cosas afuera, ves sombras fuera. Cualquier persona... Perfecto. Entonces, claro, es como... O sea, ves todo un argumento Todo negro. afuera que es una muy- fantasía que pasa en tu cabeza. Mira, en la práctica es muy parecido al brote esquizofrénico, pero la diferencia es el motivo. El brote esquizofrénico, la esquizofrenia es genética, casi en un 100%, en un alto porcentaje. Es algo que se hereda. Sí, la esquizofrenia tiene un alto factor hereditario. Un brote psicótico por una depresión psicótica puede ser por cosas de tu vida que te dio una depresión. O sea, Puede ser, por fuerte. ejemplo, que él haya estado tanto tiempo en la casa, la haya generado, o la haya, así como la gota que rebasó el vaso, O sea, haya generado este brote estando él en la casa Puede ser permanentemente, cuidando a los perfectamente. hijos. Puede ser perfectamente que le haya pasado cosas o la misma separación inminente le haya Perdón, te provocado corrijo. esta depresión. Eso es la explicación que querían dar, pero se confirmó que ellos estaban Bien. súper bien. No se iban a separar. Claro, entonces, por favor, quiero que me ayudes. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta de ti, que muchas veces tú has hecho correctamente, has corregido diagnósticos definitivos que han hecho psicólogos y la explicación que tú has dado es porque tienes absolutamente, Carla, toda la razón. Toda la razón. Hay casos que se han cerrado, y voy a decir esto frente a cámara, que no me extraña que muchos de estos diagnósticos clínicos se dan para darle un cierre definitivo y rápido a los Sí, casos. sin duda. Sí. Y Carla los ha parado pegándole en las canillas. Acá, cuando trataron de buscar, no es que ellos se están separando y todo, y empezaron a decirle, oye, pero ¿por qué se dicen, no me estoy separando? Pregúntala, y se dan cuenta que están bien. Y después dicen, no, es que tiene una incipiente esquizofrenia, y tú realmente Me estás parece explicando que raro. no, es que Me quizás parece- no estamos dando con el tono, ¿Sabes pero tu por qué? explicación es que aquí sí hay una depresión que lo llevó al abismo, al borde. Depresión psicótica se llama y tiene que ver con algo afectivo, cuando tú sientes que ya la vida no tiene sentido a un nivel tal que te tienes que ir de ella. Y cuando tú ves a tus hijos teniendo una depresión, cuando tú tienes una depresión psicótica, tus hijos son tu proyección. Entonces, si tú tienes que dejar el mundo, tus hijos también, Carla, porque ellos te necesitaban a ti, y sin ellos no van Ya, a poder seguir adelante en la es como vida. que alguien que dice, yo tengo miedo que me maten porque ¿qué va a ser de mis hijos en ¿Y el por qué fondo? no lo hizo con la Muy mujer, por parecido, ejemplo? muy parecido. Porque los ¿No hijos es una son- proyección también? Porque los hijos son los vulnerables acá, Una parece. mujer ¿Y es por una qué no? proyección cuando tú tienes una relación simbiótica y sientes que el otro es proyección tuya, es tu sombra. Ya, pues, un pero es que hijo puede es una ser, pues. proyección Es que siempre. tiene un punto ella porque... Siempre. Podría haberlo hecho y estaríamos hablando del mismo concepto, Porque mira, quizás. porque este hombre los mata porque él mata para que no sufran.
Y la mujer, él pensaba que no va a sufrir. Pero esta mujer está colapsada en estos momentos. A los hijos Ya, vamos se a les seguir ve más desarrollando. vulnerables. Tengo que hacer un alto en la conversación, Carla, Es que tengo más datos. Tere y Lama. Tengo más Hay más datos Sí, por de supuesto. esto. Y tengo más casos. Exactamente, Más una noticia casos, que ha maestro. pasado frecuentemente, Recientemente. lamentablemente, hace muy poquito tiempo, directamente desde España, nuevamente otro caso. De filicidio. Increíble, de filicidio estamos hablando, estas terribles, no sé, crímenes que hacen los padres Desnaturalizado. propios hijos. Increíble. Vamos a desarrollar más esta información y otro caso que también tenemos acá para desarrollarlo con todos ustedes luego de esta pausa comercial. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en vivo y en directo y estamos hablando de este tema de los filicidios. ¿Lo había escuchado? ¿No? Quisiéramos no hablarlo, quisiéramos que no existiera, de hecho, porque tiene que ver con estos crímenes realizados por los mismos padres desnaturalizados, diríamos, ¿no? De alguna manera, Salfa. Y a propósito de este caso de España, que la verdad es que no ha llamado la atención de principio a fin y que en ningún caso, ningún vecino, alguien que los conociera desde cerca a esta familia, particularmente a este padre que se desvivía por los hijos, pensaron que iba a terminar de esta forma. Los ahogó y los terminó quemando y termina quitándose la vida. Absolutamente, y con una escueta carta donde explica que hace esto porque no quería ver a sus hijos sufrir. La explicación que ellos dan, que ya Carla echó por suelo esa teoría de que tenía una incipiente esquizofrenia. Lo que sí sabemos que él estaba desde hace un tiempo asistiendo al psicólogo porque comenzó a verse superado por la situación de él como rol paternal al cuidado de este hijo que no iba a presentar mejora y que él, pese a todos sus esfuerzos, se sentía ya que era frustrado. Exactamente, que no podía hacer nada. Desesperanzado se sentió. Exactamente, 3 días de luto fue lo que el ayuntamiento convocó y la investigación se dio por cerrada. Y si ustedes preguntan qué es de la señora, qué es de la madre de este hijo, obviamente ella está recibiendo todo tipo de asistencia después de un tremendo shock del cual que aún no se recupera. No es menor. Ahora tenemos otro caso también, incluso mucho más cerquita, de un caso directamente desde Argentina. Conocido como el caso del nene argentino. Quiero partir con estas imágenes, señor director, que es del funeral de este pequeño. Esto, no sé, esto ya no tiene... Aquí no hay Dios que quepa, fíjate. Ahí estamos viendo parte de este funeral, ¿cierto? Con un inspirado final que terminó con la vida de este pequeño en Palpalá, Argentina, con los amigos de este pequeñito cargando, obviamente, su féretro. Súper fuerte. Con lo tremendo, absolutamente. En Argentina hay una conmoción terrible por este caso. Realmente ha afectado muchísimo a todas las personas. Se han realizado marchas en repudio a la mamá de este nene. Fue conmoción absoluta y la verdad que, no sé, a mí particularmente me golpea también porque pienso en todas esas personas que quieren tener hijos, que luchan tanto por querer tener un hijo. Y ver este desprecio a la vida de parte de una madre es totalmente terrible. Ahora vamos a hablar del caso de una madre que mata a uno de sus hijos. Exactamente. Ok, a ver, para entrar un poco en la historia. Esto ya se va contra todo instinto, creo yo. Y cuando ustedes entiendan cuáles son la explicación, cuando ustedes entiendan la confesión de esta mujer, Terrible. yo no sé si les va a alcanzar. O sea, yo no sé si les va a bastar. Pasa lo siguiente. Quiero partir con el siguiente titular. Y es cuando todavía no había sospechoso alguno respecto a este caso. Dice así, Simón. Desesperada búsqueda de Alexis, 2 puntos. Tiene 3 años y se perdió en una plaza. ¿Cuánto tiempo se sabe? ¿Estuvo desaparecido de alguna manera? Porque esto me recuerda lo de España, lo que pasó recién con la madrastra. Que primero es como una desaparición y después finalmente... Mira, con exactitud no sé, Cami, pero sé que no fueron demasiados días. No fue 12 días como había pasado con Gabriel. Hablamos no de fue días. tanto, sí, no, fue un poco menos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de una desesperada búsqueda? Porque, obvio, a no dudar, la madre de este pequeño hace la denuncia a la policía cuando su pequeñito se le extravía en una plaza. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que cuenta? Esto dice ella, así literalmente, lo que de inmediato levantó sospecha, que ya les voy a contar cuál era el recorrido, la promesa, cómo estaba planificado ese día que estaba reservado para la unión y para un día recreativo entre una mamá y su hijo. Esta mujer tiene un hijo mayor, que es otro dato que ya lo voy a entregar y que no lo van a poder creer tampoco. Dice, según esta mujer, que se le soltó de la mano, que estaba en la plaza, se le perdió de vista, ¡pum!, se la arrancó
para nunca más volver. Y al no encontrarlo en los primeros minutos y luego cuando pasa más de una hora, es cuando ella decide hacer una denuncia. Estaban ellas en la casa de la abuela y van a la placita, digamos, a jugar en la tarde, como el niño con sus necesidades recreativas, ¿cierto? Y que el feliz que quería estar con su mamá en esa tarde libre de colegio, de cualquier tipo de jardín, etcétera, etcétera. Por arte de magia son las palabras que ella emplea. Desaparece. Obviamente teoría, confesión o la declaración que no dejó satisfecho para nada a ninguno de los detectives, pese a que estaban viendo a esta mujer, Ana Gómez, que hablaba de cómo este hijo desapareció frente a sus ojos. Perdóname, ¿tú has visto alguna vez a una mamá cuando se le suelta un niño? No. Claro. Yo no he visto ninguna mamá que diga, uy, se me perdió. Corre como enajenada, o sea, perdón, el instinto y la carrera por tal de volver a tenerlo en los brazos es tremenda. Nadie diría, oye, ¿sabes qué? Se me soltó y lo perdí de vista. No, claro, porque además no puedes decir por arte de magia. No, o sea, esa frase verdad. te habla del tipo de persona que está diciendo exactamente, acusa todo. Sí, Y aparte que dice que se me una frase hecha. soltó de la mano y se fue. Por último que estuviera como sentada en la plaza y que ve que el niño está ahí y de repente abrió el teléfono y no estaba. Pero dice, se soltó de la mano y desapareció por arte de magia. Y perdóname, que tan rápido puede correr un niño de 3 años en relación a un adulto. Nada. ¿Y cuánta multitud puede haber en una plaza de padres con niños de que se te confunde y se te pierda dentro del follaje de personas? Bueno, finalmente la mujer comienza, cuando notan algo raro el tiro, le dicen, no, espérese, ¿qué saca? Siéntese bien, y le empiezan a preguntar de nuevo. Obvio. Le interrogan, pasaron un par de horas donde ya comenzó a cambiar la versión, se confundió, se dio vuelta, y es cuando ella se quiebra y finalmente confiesan su terrible crimen. Es acá cuando tenemos el segundo titular para explicar qué fue lo que ocurrió aquella tarde. Dice así Simón: mató a su hijo de 3 años y lo arrojó a un río. Es por eso que después de que esta mujer confiesa, Ana Cecilia Gómez, encuentran el cuerpo del pequeño a varios kilómetros, ya que el río lo había arrastrado. Impresionante. No, terrible. Ok, vamos a continuar con esta noticia. Salfa nos va a seguir contando más información acerca de este filicidio pasado en Argentina, pero primero un consejo. Más que un consejo, querida compañera, A ver. les quiero contar lo siguiente. Con esto que tengo en mi mano, les voy a demostrar a todos ustedes y también allá en la casa para qué soy bravo. Por favor, aprecien mi arte. Ay, Dios mío. A ver. A ver. Oh, eso. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Está Ay, bueno? pero Salfa, si no te resultó. ¿Cómo que no? Si yo soy bravo para no hacer girar el hula hula. Ah, ¿Vieron? sí. Bueno, pero en todo caso sí hay otra cosa para la que sí soy bravo también, y es para comer las nuevas tortillas chips bravos de Marco Polo. La fusión, escúcheme bien, perfecta entre un auténtico sabor a maíz y un delicioso sabor a queso. Porque con los nuevos bravos de Marco Polo, ¡todos somos bravos! Excelente, bravos. Salfa, te doy un dale. datito Sí. antes de Rico. que... Interesante, porque nos habíamos quedado con el titular simplemente Sí. de que Mata lamentablemente ha tenido 3 años y lo lanzaría al río para deshacerse del cuerpo. Del cuerpo, exactamente. Y antes que ahora Salfa nos va a decir el momento en que ella confiesa, ella en su Facebook cambia como ese titular o esa descripción que nosotros podemos poner ¿Ya? y dice, amo a mis hijos sobre todas las cosas. Y pone el nombre de sus 2 hijos, puso el parche. justo antes de confesar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo Interesante. fue ese día? Y vamos a entender de que esto no sucedió de manera espontánea, si esto fue premeditado claramente y cómo lo planeó, y finalmente que esto no terminaba acá. Afortunadamente ella confiesa, la policía logra quebrarla porque esto no iba a terminar aquí. Luego iba a ir a por su segundo hijo. Atención, se realizaron los peritajes. Encontraron, como les decía, el cuerpo de este pequeño finalmente a kilómetros. Obviamente el río lo había arrastrado lo suficiente, pero cuando ya sabían cuál era la dirección del caudal, logran encontrar a este pequeñito de 3 años, por supuesto, donde antes de morir ahogado ya fue asesinado, ya entenderán por qué, por su propia madre. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a contar literalmente como dice el informe. El día lunes, su mamá lo preparó para salir a pasear. Le había prometido ya desde muy temprano que iban a ir a la plaza. Incluso después de ir a la plaza, iban a ir a visitar a una amiguita de él. Pero eso nunca pasó. ¿Qué fue lo que hizo? Le pegó, atención, le pegó con una piedra en la cabeza. Luego le pegó con la piedra en la cara. Lo arañó. Lo estranguló.
Y luego de haberse cerciorado que el pequeño, su hijo de 3 años, decide, como estaba al lado del río, que es la parte final de su plan, arroja el cuerpo a las aguas para que la corriente, se lo lleve lejos de ahí. Un río, por supuesto, que estaba muy cerca de la plaza donde ella decía que se había perdido y todo lo demás. A diferencia del caso que vimos anteriormente, acá hay como cizaña, hay como rabia. Violencia. O sea, hay mucha violencia en el minuto del asesinato, a diferencia de lo otro que estamos viendo. Absolutamente, les repito, con una piedra lo golpea en la cabeza, lo golpea en la cara, lo araña, lo estrangula y luego de que se sabe que ya no está respirando, lo tira. Es que lo hace sufrir. Ese es el punto. Y una vez más, lo hace sufrir antes de matarlo. Sí. Salfa, ¿y hay algún tipo de antecedente de su personalidad? Vamos a ir a eso, siempre en la parte final es donde revisamos eso en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que dijo el fiscal respecto a cuando hacen las pesquisas, hacen el peritaje y entienden, luego de que confirman todo el relato de la madre, es cierto que lo lleva con engaño a la plaza, que nunca lo pensaba llevar donde su amiguita, y se lo lleva a este río donde lo golpea con una piedra, lo estrangula y luego lo tira a las aguas? Habla el fiscal de este caso, atención. El médico forense que tuvo a cargo de la autopsia del nene Alexis Mamani, de 3 años de edad, el cual provisoriamente, todavía no es definitivo, arrojó un resultado que la causa de la muerte habría sido traumatismo encefalocraniano y asfixia. Tiene muchos golpes en la cabeza, en la cara y marca de rasguño en la cara también el nene. Chiquitito. Atención, que la confesión no fue solo eso. Todo parecía indicar que luego de acabar con la vida de su hijito menor de 3 años, lo que continuaba después era asesinar a su hijo mayor de nombre Joel, que obviamente cuando ella se la denuncia y la policía la retiene para al principio contenerla, tratar de cuidarla, tratar de darle alguna ayuda psicológica, se dan cuenta de que hay algo raro y le hacen confesar de que ella mató a su pequeño y de ahí mismo sobreentienden al menos, de que posteriormente lo que seguía, quizás el otro día, la semana siguiente, el próximo mes, era matar a su hijo mayor. ¿De qué edad? ¿De qué edad su hijo? Aria. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que proceder como una segunda etapa a hacer eso? Se sabe. Se sabe. Y aquí yo donde le tengo que preguntar a la Carla si esto es posible o no. La verdad que una vez más yo no entiendo, o sea, yo pienso que entiendo a las personas, pero hay alguna naturaleza humana que yo claramente no está fuera de mi capacidad de entenderlo. Y esto no lo sé sinceramente. ¿El padre a todo esto dónde está? ¿Ella está casada, separada? Es un padre ausente, creo que estaban separados, pero sin embargo ellos tenían una relación un poquito más cercana con otros tíos y gente de la parentela de parte de ella y también de la abuela, que era donde estaban aquí en la casa, que es lo que al parecer detonó esta tragedia. Para ello, para entrar finalmente en esta macabra trama, necesitamos también el siguiente titular, Simón, por favor. Oscura trama de filicidio que conmociona a Jujuy. Abusos, violencia y denuncias. Había antecedentes. Había antecedentes. Les explico. Los hijos de Ana Gómez, esta mujer que mató a su pequeñito, que ahí lo vemos, ¿cierto? Los 2 hijos habrían sido abusados. Fueron víctimas de abusos sexuales de parte de una persona cercana a la familia. Atención, que esto no solo queda acá. Y esto le generó un profundo cuadro depresivo a la mujer. Seguramente como madre dije, cómo no estuve ahí para protegerlo, cómo no me di cuenta antes, cómo obviamente no sospeché y yo en la confianza de entregárselos quizá al cuidado de alguien que yo considero que es mi pariente, cercano, lejano, allá verás tú, de que haya abusado de mis 2 hijos y ella no podía vivir con esa culpa. Entendiendo con un niño que ya con un tratamiento lo tenía más o menos superado, el niñito pedía, oye, vamos a la plaza, después vamos a la casa de una amiga. Llevaba una vida relativamente normal, no tengo más detalles, pero su madre es la que claramente se rompió por dentro después que aquello había ocurrido. Es aquí cuando habla la hermana de esta madre, de esta asesina, ¿cierto?, que llevó a cabo este filicidio. Atención. Antes que suceda eso, había tenido unos problemas mi hermana con el marido de la suegra, que tendría que no viene a hacer nada de los chicos, por tema de abuso. El hombre mi hermana le encontró cuando ella fue a casa, le encontró al hombre con los pantalones abajo, todo, ¿ves?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es este hombre cercano a la familia? Al parecer era la pareja de su ex suegra. Entonces, contesto tu pregunta, estaba separada de su esposo, el padre de estos hijos, y la mamá de él, la mamá de su ex marido, ¿cierto? Tenía una pareja. Su casi suegro, digamos. Claro. Un abuelo. El abuelo postizo que llegó por el lado. Y al parecer él sería el abusador. Y al parecer, y aquí viene lo raro, es que la policía, esto es reciente, está tratando de entender si es que ella los mató porque ella no pudo superar la frustración por como madre no haberlos protegido, o por si, atención esto, y aquí te tengo que preguntar, Carlita, porque dicen que quizás por una razón que en estos momentos desconocemos, querría proteger a este abusador. ¿Cómo es esto posible? Proteger al abusador como es para una que de las teorías que la como el policía abuelo, está siguiendo. Eso yo no lo entiendo. Pero ¿Y tenía algún tipo de vínculo ya más allá del no lo sabemos, pero seguramente para elucubrar esa hipótesis, yo creo que deben tener alguna relación, quizás de carácter económico. Aquí yo puedo creer cualquier cosa. Habría que tener información en realidad. Pero en caso de no ser eso, sí podría ser la primera hipótesis también que a una persona, claro, una persona puede tener una experiencia de vida tan fuerte que no pueda contra ella y le venga un tema así, un impulsivismo al nivel de quitarle la vida a alguien. Pero igual tiene que haber algo previo ahí, puede ser un limítrofe, por ejemplo. De todas maneras, bueno, el caso, cualquier explicación que demos, cualquier lógica que opere aquí, la verdad que choca con esta cruda realidad. Y la verdad es que, como dijimos al comienzo del programa, ninguna explicación jamás va a ser suficiente para tratar de entender que un padre o una madre asesine a su propio hijo. Exactamente, un macabro viernes policial, pero es la realidad, la cruda realidad que nos llevó Salfate esta noche. Muchas gracias, Alfa. Y ahora sí que sí, un consejo, una recomendación, todo lo mejor se viene a continuación con Salfa. A ver. Ya, despeguémonos de las cosas malas porque, queridos amigos, marzo llegó con todo terrible y se ha hecho largo. Pero por eso las ganas de carretear entonces están más presentes que nunca. Por eso necesitamos recargarnos de energía. ¿Con quién? Con la que nunca falla. La más rica, la más power, la más prendida. Así es, queridos amigos, que nunca falten nuestros carretes, nuestra Mr. Big. Una energética exquisita, refrescante, con un sabor espectacular. Siempre presente en sus variedades regular, black y cero. Ya lo saben entonces que sobra energía en todos tus carretes. Realmente exquisita. Mr. Big Energy Drink, la energía oficial del carrete. Salud, querida amiga. ¡Ay! ¡Salud, rico! Mr. Big! Ya, chiquillos míos. Sí, señor. No. Los invito a relajarse. Sí, señor. No. A sacarse toda la mala energía. Sí. Los invito a desinformarse porque ¿es verdad lo que me dicen ahora de dirección? ¿Qué te dicen? Vuelve en gloria y majestad. Yo no lo creo. La Lama News, pero 2.0. Lama, ¿qué es eso? Así parece, mi querida Camila. ¿Tenemos cortina, muchachos? No. ¡Cortina! A ver. Señor, mira. A ver. No. Aquí comienza otra entrega del único no informativo que recoge las noticias desechadas, ninguneadas y censuradas por el resto de los departamentos de prensa. A quienes así somos, tienen el espacio que merecen, el mínimo. ¡Adelante! ¡Las New Lama News! Digámoslo que es la misma cosa con otro olor. No hay mucha más diferencia, es lo mismo con otro olor. Gráfica. No se pasen muchos rollos, es lo mismo. La gente no lo sabe. Le voy a poner un nuevo título en la misma mierda. Exactamente, pero es que para que no, maestro, te sacamos la tele. ¿Vio el estudio nuevo que tenemos? Es lo mismo. Había que poner título nuevo. Vamos con la primera. Le quiero pedir a mi querida Carla, quiero que me ayude. Y la primera dice... No tengo suma alguna vez. ¡Despedida! ¿Pirotécnica? ¿Dónde? Ah, no hay ¿El uno? No, no hay su... Es que cambiamos. Ah, cambié de formato. Fogoso trabajador provoca incendio al ser despedido. Fogoso trabajador provoca incendios de respeto. Ocurrió en Argentina, en Bariloche. Era Otra vez. Pero, Exactamente en la municipalidad de Río Negro. Había un empleado, muy buen trabajador. Río Negro. Oye, le pedían horas extras, estaba ahí siempre. Oye, podía hacer un reemplazo acá, iba para allá. Un día lo llama el jefe, le dice, ¿sabes qué? No te vamos a renovar el contrato. Mira, justificadamente. Y el tipo se empezó a arder, para que vean que Cristian se portó bien, ¿eh? Se empezó a arder, dijo, ¿sabes qué? Esta weá no me la banco, weón. Agarró un bollón de parafina, maestro. Mentira. Echó toda la parafina que pudo en el pasillo y después se escapó. Detenido y apagado. Revisamos las imágenes, aquí en la mano. Eso no se hace. Mira, ahí está, mira. A ver. Echa la foca, mira. Y ¡pum! ¡Nada, weá! A lo unzo. Lo quemó todo, maestro. No dejó nada. Mira, mira,
atención, mira. Alonso, día del joven combatiente, la misma técnica, mira, ¡pum! Lo único malo que también se quemó él en la pasada. Por eso le decía que lo atraparon y lo pagaron. Era un hombre con chispa, Lama. Con mucha chispa. La verdad, la chispeza. Sí. De hecho, en ese trabajo extraño su chispeza. Está on fire la cosa. Era un hombre caliente, ¿qué va a hacer, chicos? A veces pasa. No fue un accidente laboral, ¿eh? Maestro, estaban así 27 días sin accidente. Y ese día no lo tenía que Sí, ya pasó. Ahora, Marcos se arrepintió. Pero no de haber hecho el incendio. No, dijo, ¿sabes qué? No, de haber esperado la renovación de contrato, de haber renunciado antes. Y de haber renunciado con clase, con estilo. Agarrando a este y metiéndomelo por donde quiera, porque lo odio a mi jefe. Como toda la gente que trabaja en este panel. Chao, jefe. ¿Qué fue lo que pasó, maestro? Lo hizo un tipo en Estados Unidos, decidió hacerlo como él, pero con mucho más estilo. ¿Cómo? La idea que no pudo copiar nuestro amigo en Argentina. Despedirse de tu jefe con fanfarria, con música, con gritos, con estilo. Acá está, mira. Vamos, a ver. Mira, atención, está esperando a su jefe detrás del muro y cuando aparece, mira, ¿qué es esto? Mira, acá le dice, acá está mi renuncia. Atención. Y esta es la salida triunfal de un tipo que renuncia a su trabajo. Le dice a su jefe, ¿sabes qué? ¡Chao, jefe! No me gané el loto y me voy con clase, con estilo, con música, con alegría. Espérenme así este canal algún día. ¿no? Obviamente a otro. Oye, pero me decís, y mira, sigue la espera, mira. Él ya salió, los músicos siguen haciendo lo suyo, el jefe está muerto. Y borró. 0 días sin accidente. 0 días, maestro, se acabó. Rayaron todo, dejaron todo sucio. Mira, y ahí está él esperando y al final va y se despide. ¡Chao, jefe! No puede ser. Esto es despedida con estilo. Maestro, así se renuncia. Veámoslo de nuevo, que está muy bueno. Está ahí dice, jefe, esta es mi renuncia. ¡Toma, me voy! Ahí quedaron. Yo me imagino que Michelle Bachelet se fue así. No quería más. Dijo, ¿sabes qué? ¡Chao, weón! Se da vuelta y se va. Exactamente. Oye, y ojo que se puso camisa, no ocupaba camisa. Ya era exitoso. Dejó ese trabajo para tener un trabajo. Notable. Se pasó este video, se pasó. Hay que hacerlo así. Maestro, a veces lo vamos a hacer así viendo qué pasa los viernes. Vamos con el siguiente, mi querida Carla Quiroga, el número 3. Número 3 dice... GIF animal. ¿Qué es eso? Espérate un poco. Es que como ahora ya no tiene zoom, No hay latigazo. hizo como el león cuando sale. Hay pobreza, Camila. Dice así. ¿Pobreza animal? Eso, mira. No hay, en nuestro canal no tiene tantos medios, Camila. Yo hoy día justo Muere la el peluquería. famoso Cable Cat. Cable Cat. ¿Han visto alguna vez en las redes sociales este famoso GIF de un gato que toca piano? Así Es el gato más famoso de internet. Sí. Lamentablemente hace algunos días falleció. Con guayabera. Dejó ¿En este serio? mundo, maestro, sí, ya agotó su 9ª vida. Pobrecito. Ya había terminado de cumplir con todo lo que Se le había fueron hecho. todos los fusiles al gato. Exactamente. Tiene 7, no 9. Y queremos recordar un poco del arte de este felino, de este animal que nos entregó tantas alegrías. Cable Veámoslo. Cat. Mira, En paz descanse. aquí lo tenemos, mira. Cable Cat, ese no es Cable Cat. Ay. Eso no es Cable Cat. Ah, no, perdón. Ella es la dueña, era dueña del gato, pero después lo vendió. Ya. Armás. Exacto, claro, lo que pasa, claro. Eso fue lo que pasó cuando murió el gato. Murió el gato y ella decide colgarse. Ahí está. Mira, ahí está. Cable Cat. ¿Cagazo, maestro? No, maestro, no pasó nada, mira. Mira, ¿viste? Y ella ve la muerte y dice, me mato, weón. No vivo sin mi gato. Una mujer sola, se le nota. Ella decidió, digamos, Claro. Ella era una matarse la fanática, vida. claro. Ella no era el dueño, pero era una fanática acérrima, Camila. Perfecto. Exactamente. Para que sepan, la gente no ha tenido mucha información de esto. Acá están las noticias reales. Increíblemente, muchos gatos... Maestro, Me gusta el gato. ¿Sabe? Le puedo decir la confianza. ¿Usted sabe que le tengo que Somos amigos, maestro. amigos de Sí, somos partida. amigos. ¿Sabe qué? 2.0, chúpela. No, Pero- se pasó. No, chao. Maestro. No, la buena abuso. Maestro, No, maestro, voy a la cago. cuando usted habló de No, la se tierra, pasó. usted habló de la tierra plana, yo le creí. No, te pasó. Yo le creí, maestro, de tierra plana. No, Le creí. cara raja. ¿Por qué no se llama, O Choc? sea, después, ¿Por qué ¿por qué son se achazadas? interrumpe esta sección? Mira, pues, bueno. Oye, con respeto, ¿no? No, Todo te con pasaste. respeto, digamos. No, cara raja. Oye, Félix el gato, Garfield Barça. y todos los gatos a nivel televisivo mandaron sus condolencias. Le dijeron, oye, una lástima lo que pasó. Todos los gatos, maestro. No fueron al funeral. Gato Félix, Garfield, las gatas que andan, también las gatas que están en Quilín, todos fueron al funeral. Oye, bueno. ahora, lo increíble es que el dueño había hecho buen negocio. ¿Ya? El gato, que no me crean, tiene tienda online con puros productos de él. No me crean, mira, veamos la página, mira. A ver. Se llama cablecat.com. Y tiene todo tipo de productos, peluches, zapatillas, poleras, Ay, yo quiero. toallas, todo lo que te puedes Tazones. imaginar de este Buena. gato que ya no está con nosotros. Tiene patas. Así que, maestro, Cojines. tenía en YouTube 145.000 suscriptores y a su dueño Charles Smith se le está acabando el billete. Ay, qué lindo. Ahí está con ¿Te das Y está el cuenta? niño Yes Sir Gato. Sí, ahí eso lo metieron de rebote nomás, maestro. Oye, a mí que me encantan los gatos. Yo Ay, quiero qué polera, raro, cojines, con la- todo.
se basó, ¿no? Ahora, claramente, lo lamentable de esto es que se le acaba el negocio al dueño y que obviamente queda un vacío terrible en Internet. Nuestro Pero, canal... Dama, tú siempre has dicho, la gente vende más muerta que viva, y a lo mejor este caso también. Está lucrando con él. Bueno, sigue lucrando con él de alguna manera. Ahora, nuestro canal no quiso hacerse ajeno y quiso, por favor, hacer un pequeño homenaje a Kate Volcán. A ver. ¿Y ese es de verdad? Ahí está, Kate Volcán. Volcán. Bento. ¿Qué? 11 del 9 al 3 del 2000. Oye, pero vivió. ¿Pero qué es eso? Sí, maestro, vivió mucho. Se cuidaba 17 mucho. años. Maestro, se cuidaba mucho como usted. Iba a las plantitas, le metía muchas cosas. ¿Cómo se va a morir el 3 de agosto de 2018? Un lindo homenaje. La AMA todavía no llega a esa fecha. ¿Qué po. estamos 3 de viendo? 2018. Sí, no, es que esa es la hora. Ah, Era Oye, 18 segundos. oye, la wea de 8 mula. minutos, 18 segundos, mi querida Carla. Qué triste, pero qué triste. No. Es una pena. No, aquí en Estados Unidos al revés. Sí, al revés. Va primero el mes y después el día. Oye, pero aquí, ¿por qué no le arreglaron las fechas? Todavía no llega. Porque era la hora. Era, el mundo gatuno es la hora, Camila. No está es bien. En Estados Unidos va primero el mes y después el día. Bueno, ya, oye, buenas noticias. Quedó el puesto de Kate Volcán vacante. Y nuestro país ya tiene un gato que está postulando. Lo tenemos, mira. No. Ahí quedaste. Kate Volcán, chileno, maestro. ¿Viste? Es choto, pero es chileno. Y todos los chilenos buenos que tenemos. Pero ¿Viste que me dice? Ahora cierra los ojos porque es como Ray Charles, es ciego. Además, de tocar piano es ciego. Increíble. Yo nunca he visto un gato así. Qué grande Stevie Wonder. Gatuno. está todo duro, pobrecito. Sí, bueno, tiene problemas con las drogas, Tere, como todos los músicos. Es como Charlie García, ¿por qué no? Me está mostrando un gato drogado. Y no he visto a Charlie como toca igual. Y todos dicen que es bueno. No, por favor. pero se tira de la Me toca piscina, a mí. po. Ese hombre se tira de la piscina. Pido música espectacular, de espectáculo, elegante, algo Frank Sinatra. Tírame algo rico. Idiota. ¿Tenemos? No hay. Ya es tarde para pedir algo así. Música elegante. No, sí hay. Porque comienza. Va a llegar. Porque eran 2 secciones antes y como no hay plata, ahora es una sección con todo adentro. Vaya a pasar a otra sección. Maestro, no hay plata. tenemos música para decir la sección de espectáculos y cultura con pasan las películas y pasa. Esta me gusta. En la vida. Esta buena. se me hace familiar esta. Sí, porque es una película elegante que Yo tengo miedo. Oiga, ¿esta la trajo usted o Cararraja aceptó la colaboración de los espectadores? Maestro, mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Lista Te la dejo ahí, ¿o no? Ya, ok. Un clásico del cine en los años 90, Mentiras Verdaderas, dirigida por James Cameron Sí, con pues. Arnold Governator Schwarzenegger. Exacto. Y Jamie Lee ¿Otra vez? Curtis. Jamie Lee Curtis, Exacto. claro. Buena película. Todo el mundo la Peliculón. recuerda por 2 escenas. El striptease que hace ella, Sí. que no la vamos a revisar, maestro, este programa cambió. Ya no es así. Ya no es así. Mujeres al poder. Exacto. Sino que por revisar la otra escena. ¿La del avión? La del avión. Perfecto. Cuando Schwarzenegger tiene al terrorista, lo que sueña Trump, en el misil y dice, nos vemos. Revisamos la imagen. Atención con la Espérate, mochila del ¿cómo esto terrorista. pasa en la vida real? Maestro, atención con el detalle de la mochila del terrorista. ¿Por qué pasa en las películas? Hola, wea. Pasa en la vida real. Esto vino más choto que... Mira, ahí está el terrorista, va a atacar a Arnold, va a matar a su hija. Esto es como los casos que estamos viendo antes, ¿ah? Le dice que baje el avión, lo que pasa es que acá hay un héroe, Tere. Ah. ¿Viste? Y acá el papito sabe, mira el gesto que le hace así como, ¿eh? Mira, Arnold. ¿Eh? Listo. Ella se aferra como buena hija. Se entiende. Mira, y ahí, atención con la mochila, mira. Cuando pareciera que lo venció, que se deshace, que este tipo no le queda más que morir, ¡pum! Oh, se ¿Y? quedó enganchado. Colgado Lo salvó. de un avión Harrier en medio de la ciudad, Oye, pero listo para ser, como diría Arnold, detonado. Lama, ¿y esto qué vas a mostrar, nene? Ah, tranquila, nena. Mira qué lindo momento el cine, ¿no, maestro? No, ¿por ¿Viste? qué? Como la mujer fantástica, en el fondo. Es como una mujer fantástica, pero más acción. Ah, pero es como Trump igual. Mira. Estás despedido. Debe ser exactamente el sueño de Donald Trump. No, ¿Ya? yo ¿Y ahora qué se Hay- viene? mira, es parecido, pero hay pequeñas diferencias. Vaya, no, porque ahí vamos a hablar un avión hecho papel. Oiga, Camila, dígale algo. Camila, dígale algo. Perdóneme, ¿Cuáles maestro. serían? Maestro, son sutiles diferencias. Sutiles, güey. Cosas que... No es un avión, es un auto. Son poco perceptibles al ojo humano. Por favor, recordemos el hecho importante, la mochila. La mochila, ya. La diferencia acá, no hay avión. Ah, ya No, está, ya, listo, Pero es chao. pequeña, es pequeña. ¿Y hay un misil? No, maestro, hay una tabla de skate. Video cornet. Y hay un skater que va a recorrer... Perdóname, ¿qué skater? Un terrorista que va recorriendo su tabla de la ciudad y sabe que vive una situación similar y por suerte, a diferencia del terrorista, se salva. Pasa las películas, pasa la vida real, mentiras verdaderas.
Mira, atención. Ojo con la mochila. Ojo lo que pasa ahora, mira. ¿Cómo sabemos Mira, que mira. lo avisa? Mira. Y ahí quedó colgando a 5 metros de altura, igual que un terrorista, Oye, maestro. ¿y un tubo PVC? Exactamente, ese tubo PVC hoy día tiene la llave de la ciudad, es considerado un héroe por salvar a este muchacho. Partida, esa weá es mentira. Esa weá lo está viendo. ¿Cómo no lo está viendo, maestro? ¿Qué corte? ¡Una mierda! ¿Tenemos duplex? ¿Tenemos duplex o no? Esto Mira. 2.0, Carlos No te Andrade. pasaste. Sí, 2.0. Mira, pero por favor, mira. ¡Pum! ¡Weón! el corte Pasan con las el películas, rato. muchachos, y No, pasa Carela, en la no te vida pasaste. real. No, weón, Carepalo, te pasaste. Pero maestro, estamos volviendo con la sección. ¿Sabes Yo qué? no le mato los ovnis. Este es un mensaje directamente para toda la gente. Que lo ayude, Lo ¿no? reclamo a la FIFA. Nosotros no nos hacemos cargo de estos videos que acaba de ayude, presentar por el amor. 2.0 que Si viene se más molestan, corneta. arroba la Madrid Alfredo, lo ponemos igual, trabajo menos, feliz muchachos. ¿Seguimos, Camila? Vamos a ir a una pausa comercial. Pero queda la mejor. Queda la mejor, dice, ok. Maestro, como usted queda la mejor. Vamos y volvemos. Estamos en La Mañana 2.0. Gracias por su espera, viernes por la noche. Esto está que arde, ¿ah? Y bueno, la verdad, eso sí, se nos acabó un poco el tiempo. Lamentable. Yo sé que se quedan algunas en Lama News que tienes que ir acolchonarlas, guardarlas, cuidarlas, tratarlas con amor para presentarlas nuevamente al programa. Eso sí que es promesa. Promesa, Camila. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ahí estuvieron las Lama News entonces que estuvieron de vuelta. Y tenemos que dar las gracias también y bueno, a nadie, a la vida.